Yo lo que, bueno, y vamos a dejar este tema para el final, pero ya que estamos ahí, digo, bueno, pues dejamos el tema de los audios para el final y le damos más emoción. Pensando eso que estabas diciendo, que como que a la izquierda le falta construcción, como que le falta proyección, una idea, estamos como a la defensiva, ¿no? Como gato panza arriba e intentar... y eso es algo que yo he visto mucho desde que me politizo y entro en los círculos, digo, bueno, pero yo miraba a las compañeras y digo, pero bueno, tenemos que dar un paso más allá, ¿no? Es decir, no podemos quedarnos en una base, pues, ¿qué te digo? Anticapitalista, antifascista, que me parece bien, pero hay que dar un paso más allá, ¿no? Hay que Mm, buscar una construcción, hay que buscar ganar ese relato. Y ahí es donde entra Murray Bookchin. Como que veo, también he visto en los círculos que sí, hay todavía la división esta de Estado sí, Estado no. ¿Sabes? claro. Esa fragmentación sigue presente. Y es como que no ayuda a crear una especie de, llámalo frente o llámalo como quieras, para que podamos colaborar, pues como se colaboró en el Frente Popular del 36, ¿no? Que anarquistas, Claro. socialdemócratas y todos fuimos a una, ¿no? Falta esa proyección que yo creo que Murray Bookchin lo sintetizaba muy bien, ¿no? Como lo mejor del marxismo con un análisis crítico y lo mejor de la tradición anarquista en una nueva propuesta, ¿no? Lo que él llamaba el comunalismo o confederalismo democrático. Eh, ¿Qué opinas de Bookchin? Mm. Mira, Putin era un desobediente inteligente, ¿no? Era un tipo que estaba en las peleas de su época y en un contexto donde eran muy respetuosos con los libros y con las lecturas, ¿no? Entonces él inicialmente, bueno, pues se adscribe a las corrientes de la época, ¿no? Él va haciendo luego síntesis porque es inteligente y se da cuenta de que, se da cuenta de una cosa que decía un filósofo venezolano que planteaba si los loros fueran marxistas, serían marxistas ortodoxos, ¿no? O sea, repetirían a Marx como un loro, ¿no? Entonces dices, qué estupidez, ¿no? Entonces él se da cuenta de que hay un marxismo que es un marxismo oxidado y se da cuenta que hay un anarquismo oxidado, Sí. ¿no? Hay un anarquismo que no entiende los cambios de época, ¿no? Es lo que tanta gente decía, ¿no? Que si se levantase Durruti le patearía en el culo a estos que se creen anarquistas y lo que son unos pijos, ¿no? Insolidarios, ¿no? Y que no tienen la más mínima empatía. Entonces, yo creo que Buchin tiene la inteligencia de identificar una contradicción nueva muy fuerte del capitalismo, que es la contradicción medioambiental, que no está tan fuerte en Marx, aunque hay algunos que la quieren rescatar, pero realmente no está ahí, ¿no? Como un elemento central, sino que autores postmarxistas recuperan esa contradicción y él se da cuenta de que es muy real. Y también se da cuenta por su propia biografía, como por ejemplo el modelo neoliberal se impone tomando el Estado. Y fíjate que primero le dan el golpe, o sea, la secuencia del modelo neoliberal es muy fuerte. En el 73 le dan el golpe a Salvador Allende para lanzar un mensaje. No, no, no. Aquí la crisis del capitalismo del 73, la crisis, ya digo, de la guerra del Yom Kippur, no va a salir por la izquierda con un socialismo democrático. No, 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 no. No jodáis. El socialismo tiene que ser el soviético para que dé miedo y en la Guerra Fría haya una trinchera y esté en un lado el socialismo soviético y en otro lado los demócratas. Claro, si me creas una tercera vía real de un socialismo democrático, me rompes este esquema, ¿no? Y por tanto, Nixon dice hay que acabar con Allende porque, claro, este es un marxista demócrata, ¿no? Y además es un doctor, ¿no? Que viste con terno, no lo puedo presentar, ¿no? Como un peligrosísimo, ¿no? Enemigo de la civilización occidental. Entonces en el 73 se cargan a Allende, en el 78 eligen como papa a un tipo de extrema derecha, que era Juan Pablo II, ¿no? Un polaco resentido, que es el, por ejemplo, el que va a cargarse la teología de la liberación, que viene del Concilio Vaticano II, de Juan XXIII, que es el que instaura la Iglesia de los pobres. Y de ahí van a salir en España muchos curas de izquierdas, en zonas populares, en toda España, en Vallecas, en Valencia, en Bilbao, en todos, en Barcelona, curas que están viviendo en las zonas humildes, incluso que militan en el Partido Comunista, y en América Latina que incluso van a llegar hasta la guerrilla. Juan Pablo II se carga la teología de la liberación y pone en su lugar al Opus Dei.
una secta que ahora mismo, hace un par de semanas, que no ha salido en los medios de comunicación, el Papa Francisco le ha retirado el privilegio que le había entregado Juan Pablo II, porque el Opus Dei es una secta que utiliza su poder, ¿no? Para, pues eso, para hacer dinero y para adoctrinar, ¿no? Entonces, fíjate, 73 golpe contra Allende, 78 Juan Pablo II, 79 Margaret Thatcher, que ya se hace con el aparato del Estado, una lucha brutal contra los sindicatos. En el 80, Ronald Reagan, en el 81, Helmut Kohl, y en el 82 ya se incorpora tanto la supuesta izquierda o el progresismo latinoamericano con Miguel de la Madrid, que era del PRI, y da un giro al PRI mexicano, ¿no? Corriéndolo de una manera durísima en el 82 hacia la derecha, y Felipe González en España, ¿no? También está Clinton, etcétera, ¿no? Entonces, quiero con esto plantearte que Bugin se da cuenta de que el aparato del Estado no es que sea, como plantearía Hegel, la máxima eticidad, no es ese Estado que plantean los socialdemócratas, ¿no? Diciendo que el Estado es la maravilla, no. El Estado está lleno de trampas, tiene más trampas que una película de chinos, ¿no? O sea, el Estado tiene muchas inercias. El Estado está atravesado por la huella que le han dejado todos los que han ganado históricamente las batallas históricas. El Estado es una condensación Una de relación la social, historia. ¿no? La defines Claro, tú. claro, es una relación social, pero lastrada por los que han ganado las huellas. Yo pongo un ejemplo siempre. 5 energúmenos violan a una niña ebria, la manada. Y el Estado, que son los jueces, narran en el auto judicial una violación, pero luego le acusan de abuso sexual. Incluso uno de los jueces dice, no, es que la chica disfrutó, ¿no? No se opuso y demás, ¿no? Claro, hay la inercia del Estado. ¿Quién ha ganado las batallas históricas en el Estado en España? ¿Los hombres o las mujeres? Pues los hombres. Cuando una mujer iba a la comisaría a decir, me ha violado mi marido, el comisario le pegaba un bofetón y decía, la vete a tu casa y haz caso a tu marido, ¿no? Entonces, no, o sea, esa batalla la perdían siempre las mujeres. O sea, el aborto es del año 95, si mal, 92, 95. En España las mujeres no podían abrir una cuenta hasta el año 77, se la tenían que abrir sus padres, sus maridos, sus hermanos, ¿no? Entonces, la sentencia de la manada es ese estado lleno de inercias, de selectividades, que dice algún autor, que le hace que solventen mejor unos temas que otros. Pero ¿qué ocurre? Que las mujeres se enfadan y salen a la calle. Es decir, cambia la correlación de fuerzas. Y hay una presión muy fuerte y entonces obligan a cambiar el Estado. Es decir, el Estado, y ahí Bugin se da cuenta también de esto, el Estado no es el Estado marxista clásico, que es una herramienta sin más del capital, sino que el Estado está lleno de inercias, es decir, el Estado es un Estado conservador, capitalista, blanco, patriarcal, pero con otro cambio, con otra correlación de fuerzas, puedes atraerlo como un factor de transformación de cuestiones, en tanto en cuanto cambie la sociedad y entonces incluso la propia concepción del Estado sea innecesario y solamente haga falta la administración de las cosas, ¿no? Hagan falta semáforos, pero no hagan falta policías, por poner un ejemplo, ¿no? Aunque es una utopía, ¿no? Entonces, claro, en ese contexto, yo creo que autores como Bugin dicen, bueno, yo no voy a confiar en el Estado porque mis lecturas anarquistas me han hecho entender que el Estado es peligroso. Rubén, hay una frase que leí recientemente que me encanta, ¿no? Un proverbio chino que dice, da igual por donde subas a la montaña, desde arriba la vista es la misma. Pero da igual que subas desde el anarquismo, desde el marxismo, desde la teología cristiana, desde el catolicismo crítico, desde... Si el camino es correcto, desde arriba la vista es la misma. Y desde arriba la vista, ¿no? De un anarquista honesto es que el Estado es una herramienta, pero el Estado es peligroso. Porque el Estado siempre es jerárquico, siempre. Porque el Estado, por ejemplo, siempre diferencia entre trabajo intelectual y trabajo manual. Para trabajar en el Estado tienes que ser licenciado. Y por tanto ya hay, o sea, en la propia concepción del Estado ya hay elementos que son jodidos, ¿no? Que son elementos. Entonces, es una herramienta que la necesitamos, pero con cuidadito. El Estado tiene
jueces que vienen de tradiciones muy conservadoras, tiene militares que tienen tanques y pistolas. En el Estado hay economistas del Estado, en el Estado hay diplomáticos. Es decir, hay una serie de cuerpos funcionariales que vienen atravesados, ya digo, por esas inercias y por tanto hay que ser cuidadoso con el Estado. Es ingenuo pensar que, por ejemplo, que porque tú ganas el gobierno, ganas el poder del Total, Estado. Es una total. estupidez, ¿no? Eso que decían algunos marxistas, no, yo me monto en el Estado y es como un coche, y dependiendo de quién está, giras a la derecha o giras a la izquierda. Giras a la derecha y haces así, y giras sin problema. ¿Quieres girar a la izquierda? Le cuesta, No puedes, no puedes, salvo que cambie la correlación de fuerzas. Por eso decimos que no basta ganar el gobierno, hay que estar también en la calle. claro. Hay que estar en la calle, ¿no? Entonces, bueno, todo esto para plantearte que necesitamos pensadores heterodoxos. Necesitamos pensadores, ¿sabes eso? Hay un ejemplo de la biología en las extinciones, y ahora estamos, parece, en una gran extinción. Yo el otro día veía una feria, no sé dónde era, ¿no? Donde la gente se disfrazaba de corderos y Sí, lo estaban he con visto, ovejas, ¿no? lo he visto. Y balaban y decías, o sea, nos hemos extinguido ya. O sea, no nos hemos dado cuenta, pero ya nos hemos extinguido, ¿no? Porque ¿qué hacen estos descerebrados? Ahí, era una cosa, ¿no? Como dices, por Dios bendito, ¿no? Es como el espejo de la falta de respuesta al cambio climático, ¿no? Dices, a ver, no estamos dando respuesta al calentamiento global porque estamos ciegos, ¿no? Es la película esa de No mires arriba, y luego hay unos descerebrados metiéndose ahí en un, y haciendo como una forma de identidad en la vida. Y dices, que si fuera una coña, si fuera una ironía y demás, podrías decir, vale, ¿no? Es que no, o sea, Que había gente mirando incluso. son, es que son loquitos haciendo esas estupideces, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo, nos gustan los autores heterodoxos, ¿no? Sí, Como Walter Benjamin, por eso nos gusta Gramsci, ¿no? Son gente que, igual que las extinciones, si nos han permitido sobrevivir, hemos sobrevivido gracias a los raros, sí. porque los que no eran raros se extinguieron, porque las corrientes principales no fueron capaces de sobrevivir, en cambio los que tenían algún tipo de cambio, de una mutación, tenían algo extraño, fueron los que permitieron la supervivencia. Bueno, pues yo creo que ahora en la izquierda ocurre algo similar. Tenemos que mirar en lo raro, Repensar, sí. porque en lo raro es donde puede haber una cierta creatividad para los callejones sin salida en donde estamos. Sí. Porque, como decía el Che Guevara, con las armas melladas del ayer no vamos a transformar las cosas, ¿no? Entonces, en cambio, de repente, una nueva mirada que tiene alguien que ni te imaginabas, y pasa mucho en la investigación científica. O sea, Sí. grandes investigaciones las hemos logrado porque se ha sentado un biólogo con un filósofo. Yo creo que él lo que intentaba era que el anarquismo y el marxismo volvieran a reencontrarse en lo que fue la Primera Internacional, ¿no? Pero con una nueva idea, es decir, buscar en elementos en la historia que uniese esa tradición, ¿no? Como la Comuna de París. O yo diría incluso que lo del ZLN, el zapatismo en Chiapas, tiene algo de eso, ¿no? Tiene Mm. como... No se sabe si es marxista, si es anarquista, no se podría definir, ¿no? O lo que pasa en Está bien, Rojava. no se puede decidir. Está bien porque te intentaba decir antes que si Rosa Luxemburgo se levantara, patearía el culo de los que siguen leyendo a Rosa Luxemburgo, ¿no? Es decir, o sea, análisis concretos en situaciones concretas. El capitalismo ha cambiado, no puedes seguir haciendo los mismos análisis del capitalismo sin entender que vivimos en un capitalismo cognitivo, ¿no? De la información, ¿no? No puedes seguir pensando en términos de la fábrica. O sea, el propio Buchin cambiaría su manera de pensar, porque él tenía en la cabeza una clase obrera que ya no existe. Por tanto, tiene sentido que tú sigas insistiendo, ¿no? En determinados elementos que eran correctos en los años 60 o 70, pero que ya no existen. Porque entonces estás chocando como la mosca contra el cristal y la mosca contra el cristal y la mosca contra el cristal, ¿no? Y es imposible que pases al otro lado, ¿no? Por eso es verdad que es un momento donde necesitamos buenos diagnósticos, ¿no? Ya no basta eso de, no, pensamiento y acción, vale, es verdad, ¿no? Como dice Boaventura, un pensamiento sin la práctica es inútil,
pero una práctica sin la teoría es ciega, ¿no? Y no va a ningún lado. Pero estamos en un momento de un enorme déficit de pensamiento, porque como tú bien decías antes, lo más que hacemos es ser anticapitalistas, anti o postestructuralistas, postmarxistas, post-keynesianos, post todo, ¿no? Porque indica que cuando teníamos las respuestas nos han cambiado las preguntas y estamos en un momento de enorme confusión donde, volviendo al comienzo, donde sin darnos cuenta todos somos zombies, ¿no? O sea, las películas de zombies son muy películas de la época, ¿no? Donde a todos nos ha mordido el zombie sin darnos cuenta, somos zombies o somos el niño del sexto sentido, ¿no? Debemos muertos, ¿no? Y el problema es que estamos ya también un poco muertos, estamos extinguidos, ¿no? Yo recuerdo, lo contaba en una charla ayer, un tipo sindicalizado, preso de un bullying laboral brutal y el sindicato lo que le ofrece es pagarle el psicólogo, ¿no? Y dices, a ver, no. O sea, no se trata de eso, ¿no? Se trata de luchar contra la opresión que hay ahí, ¿no? No que, o como esta psiquiatría que la respuesta a los problemas que tienen la gente joven mentales los quiere solventar empastillándoles, ¿no? Decir, no, oiga, es que la enfermedad, igual que la fiebre, ¿no? O igual que el dolor, son expresiones de un cuerpo que está enfermo y lo que busca es solventar las causas, no solamente que le des aspirina o paracetamol, ¿no? Entonces, creo que la lectura de Bugin está bien porque es leer a un heterodoxo, ¿no? Que te ayuda, ¿no? A cruzar rayas, a cruzar caminos, pero seguramente hay que ir todavía un poquito más allá, ¿no? Entonces, yo creo que hay grandes intuiciones de él, ¿no? Todo el tema del comunalismo. El Estado, tenemos que pensar en diferentes niveles, ¿no? El nivel estatal, el nivel regional, el nivel local, cuidado, y también el nivel global. Es decir, hoy no vamos a encontrar soluciones, Rubén, eh, si no nos integramos en estructuras supranacionales democráticas. O sea, lo mejor de lo que nos está pasando ahora mismo en Europa eh, es lo mejor y lo peor. Es decir, Europa que se ha reencontrado a sí misma después de la pandemia, que ha hecho cosas espectaculares, es decir, que un rico alemán de 50 años se haya tenido que esperar para ponerse la vacuna, que esté vacunado un pobre griego de 80, eso es la hostia, ¿no? Porque indica o que se hayan compartido los recursos, ¿no? Y que se haya terminado esa ventaja que tenía Alemania de que ellos les cuesta los créditos gratis, mientras que los demás tenemos que pagarlo en virtud del riesgo país. El que se hayan mancomunado las deudas creo que también es espectacular. Tiene también otro problema, que luego nos vamos todos juntos, ¿no? A la guerra en Ucrania, y eso también tiene sus problemas. Pero por eso digo que la supranacionalidad es importante, la ONU es importante, es lo que puede frenar a la OTAN, la ONU, ¿no? Pero también tenemos que lograr que esas supranacionalidades sean democráticas. Igual que hay que lograr que la zona más ligada a la gente, que es la zona comunitaria, la zona municipal, también sea democrática. Claro. Para que no se haga cierto eso que se dice pueblos pequeños, infiernos grandes, ¿no? Es decir, un pueblo pequeño dominado por estructuras reaccionarias se convierte en un maldito infierno, ¿no? Entonces, ya digo, tenemos que ir transitando. Yo vengo diciendo, hace 10 años escribí un libro que se llamaba El gobierno de las palabras, política para tiempos de confusión, donde yo ahí veía que había cambiado el mundo, o sea, que los marcadores de certeza de nuestros mayores ya no servían, que los presupuestos de la izquierda ya no servían, que no servía poner el retrovisor, que había que ir hacia adelante, que no había que seguir intentando recuperar a la defensiva, no sé muy bien qué del pasado que no le interesa a nadie. Sí. Podemos nace con esa lectura, diciendo, no, es que no se trata de seguir reivindicando la vieja izquierda, es que estamos en otra. Es que un autónomo es un esclavo del siglo XXI. Y no puedes pensar que el autónomo, como es un empresario, es un cabrón, ¿no? Y que por tanto está explotando a alguien, ¿no? Se está explotando a sí mismo, ¿no? No, claro, no estás, claro, si crees que porque es autónomo es un empresario, no estás haciendo una lectura correcta de la realidad, ¿sabes? De la misma manera que cuando yo me fui a ver la cooperativa de Mondragón, vi que estar en una cadena de montaje es una mierda, aunque sea una cooperativa. Estás 8 horas montando lavadoras y eso es una mierda. O sea, que dices, no, cooperativa, ¿qué te crees? Que la cooperativa está ahí como, ay, qué bien es. No, no, no. O sea, trabajar, como dice Isaac Rosa, cansa, ¿no? Por tanto, ya digo, creo que
Hay que leer, por supuesto, toda la tradición de la izquierda para evitar los errores propios de la izquierda, ¿no? Ahí hay una reflexión importante que tiene que ver con lo que planteabas de Bugin. En este libro que digo que publiqué hace 10 años, El gobierno de las palabras, política para tiempos de confusión, yo planteaba una cosa que me di cuenta también desde la práctica, y era que teníamos que reconciliar las tres almas de la izquierda. Es decir, que el divorcio entre reforma y revolución había sido un desastre, ¿no? Porque reforma, al renunciar a la revolución, sobre todo los partidos socialdemócratas, se habían convertido en meros gestores del sistema, que al final no diferenciabas entre la socialdemocracia y la derecha. Decía Margaret Thatcher, mi gran obra es Tony Blair. No son las Malvinas ni partirle la columna vertebral a los sindicatos, mi gran obra es Tony Blair. Entonces, cuando Reforma pierde de vista a Revolución, se convierte en gestora, pero cuando Revolución pierde de vista a Reforma, está ignorando los logros, los alcances, las victorias y de alguna manera pretende convertir una cosa que tiene que ser excepcional, que es el momento revolucionario, hacerlo constante, ¿no? Cuando la gente luego también quiere tomarse su descanso, ¿no? Entonces, revolución, de alguna manera, al renunciar a la reforma, se convierte en algo que vas cada vez más lejos cuanta menos tripulación portas, ¿no? Como cuando mandan a la perrita laica al espacio, ¿no? Puedes mandar la nave muy lejos, pero no hay nadie detrás, no te siguen las masas. Y por tanto, cuando revolución renuncia a reforma, al final tienes que convencer a las masas a fuerza de violencia, ¿no? Como ocurrió en los países del este. Y yo añadía que reforma y revolución tienen que también reconciliarse con rebeldía, porque rebeldía es la primera víctima de la lucha dentro de la izquierda. Es Bakunin contra Marx, Eso es es lo... Trotsky contra Stalin, es Rosa Luxemburgo contra Lenin, ¿no? Son los zapatistas contra la izquierda clásica mexicana. Entonces, rebeldía es el pensamiento anarquista, que es horizontal, que es espontáneo, que es menos jerárquico, pero que también tiene el problema de la falta de estructuras. Es decir, que el pensamiento anarquista es un pensamiento generoso, pero que no suele ser operativo, Claro, ¿no? eso es lo que dice Bookchin. Bookchin dice, el problema no es la institución, ¿no? Porque se aboga por eso, por la supresión de la institución. Si el problema no es la institución, sino qué tipo de instituciones vamos a crear en este mundo nuevo que queremos hacer, ¿no? Y esa es la falta de estructura es lo que es la principal crítica que le hace Bookchin al Claro. anarquismo. No, queremos asambleas, queremos democracia directa, queremos que el ¿Sabes por municipio qué? sea... Porque hay una parte de la izquierda que no quiere gobernar. Y dices, me parece cojonudo, ¿no? Y quieres gobernarte solamente a ti mismo. Por eso a veces un anarquista puede caer en un libertario norteamericano, ¿no? Ser un egoísta. Es decir, que un tipo como Antonio Escotado, ¿no? Un tipo con el Mm, cual yo tuve mucha relación, un tipo anarquista en su juventud, milita en el Partido Comunista, pero en el fondo él es un anarquista. Pero claro, cuando se hace más mayor, termina apoyando a la extrema derecha, ¿no? En su concepción libertaria, ¿no? En su concepción, yo no quiero que nadie me imponga límites de nada, porque yo soy muy listo y no quiero que nadie me ponga límites de nada. Al final, no te das cuenta de que la sociedad no está compuesta de seres inteligentes y autosuficientes como tú, sino que hay gente que arrastra muchas inercias, ¿no? De todo tipo que no le permiten a la sociedad partir en condición de igualdad de oportunidades porque no hay una igualdad de capacidades, ¿no? Entonces, para que haya una igualdad de capacidades en la sociedad y no sea la perpetuación de las desigualdades, tiene que haber una inteligencia colectiva que intervenga en lo social y que a ti te limite un poco tu libertad. Y yo lo entiendo, que te joda, que tu libertad se limita un poco, ¿no? Entonces, la izquierda tiene que entender que como está operando contra la libertad de individuos, tiene que ser cuidadosa para no terminar de sacrificar la libertad del colectivo, que es el riesgo de la izquierda, ¿no? Por eso te decía que inyectar anarquismo en reforma y en revolución me parece que es siempre muy positivo, porque sí. tanto reforma como revolución tienen una tendencia a las jerarquías, a la verticalidad, a la ausencia de pesos y contrapesos. En cambio, el anarquismo tiene una cercanía con el pensamiento liberal donde está peleando contra las monarquías absolutas.
Es decir, la división de poderes es una idea anarquista, aunque se presenta como una idea liberal. O sea, la división de poderes es, oye, que nadie tenga mucho poder. Eso encaja perfectamente con el pensamiento anarquista. Mientras que un socialista, un comunista dirá, no, no, yo quiero mucho poder porque voy a arreglar el mundo. Dices, cuidado. Es un Claro, pensamiento, es un pensamiento muy de la modernidad y es un pensamiento muy occidental de pensar que hay un mundo perfecto, que es el mundo de la revolución que tengo en mi cabeza, hay un mundo imperfecto, que es el de la realidad actual, y yo voy a fracturar con mis herramientas revolucionarias el mundo actual, y al fracturarlo va a llegar, por arte de magia, el mundo ideal de mi cabeza. No, no es verdad, ¿no? O sea, y el riesgo de que tú hagas una fractura revolucionaria y lo que venga es el terror es alto, ¿no? Y por tanto, a lo mejor tenemos que pensar fórmulas más de trabajar en las grietas del sistema y que las democracias sean más deliberativas, las revoluciones sean más deliberativas. Decía uno de mis maestros, Jesús Ibáñez, tipo muy lúcido, en la Facultad de Políticas y Sociología de la Complutense, tipo que nos enseñó, a mí me enseñó muchas de las cosas que sé, ¿no? Sobre todo a pensar. Él decía que la antesala de toda revolución es una gran conversación. Antes de que llegase la Revolución Francesa, había una gran conversación y la Revolución Francesa ya había tenido lugar. No es la toma de la Bastilla. O sea, la revolución ya ha tenido lugar antes porque ha tenido lugar en las cabezas, igual que la Revolución Rusa no es en el 17, es antes, claro. ¿no? Sí. Pues bueno, hablando de reforma y revolución, la pregunta, que yo creo que lo que hay que hacer es que intentar que se den la manita y vayan las dos, ¿no? Yo creo que esa es la discusión, creo yo, que tiene que tener la izquierda, ¿no? Y en torno a eso, Se una den de la las manito, preguntas, como dicen en América Latina, la, se la, den la ma- manito. la ¿Cómo manito, la manito. traduces? Tú sabes que en la traducción inglesa de Cien años de soledad, cuando dicen miércoles, ¿no? Que es mierda, pero en vez de decir, se dice en Colombia dicen miércoles. Entonces en la traducción inglesa es Wednesday, ¿no? O, o en la traducción alemana es Mittwoch, ¿no? Dices, ¿qué dicen esto, no? No, no, para traductore, traditore. Bueno, perdón, que se dio la manita, sí.